Estamos de regreso en este que es el plato del día, la propuesta para usted dejarlo satisfecho con un menú variado, completo de información. Albanel y familia. Satisfecho no, como Y vamos a comenzar por el postre, vamos a hablar de azúcar. ¡Ay, qué lindo! Una noticia no muy dulce. Una noticia no muy dulce. Sarcástico. No, mentira. Pero no está dulce. Pero la verdad que, y preocupante para la economía dominicana, lo que ha pasado hoy, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos emitió una orden de retención de liberación sobre el Central Romana Corporation Limited. Eso es, el Central Romana, ustedes saben, es una industria azucarera que funciona en la provincia de La Romana. La agencia detendrá las importaciones de azúcar sin refinar y productos a base de azúcar producidos por la Central Romana. Esto es un informe que envió el Departamento de Estado, que dice que a partir del 23 de noviembre del 2022, el personal de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos detendrá en todos los puertos de entrada de Norteamérica el azúcar sin refinar y los productos. ¿Eso desde hoy? Desde hoy, a base de azúcar producidos por el Central Romana. Emitió esta orden contra el Central Romana en información que indica razonablemente el uso del trabajo forzoso en sus operaciones. Identificó 5 de los 11 indicadores de trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo durante su investigación: abuso de vulnerabilidad, aislamiento, retención de salarios, condiciones de trabajo y de vida abusiva y horas extras excesivas. Entonces, entre comillas, esta orden de liberación de retención demuestra el compromiso de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de proteger los derechos humanos y los estándares. Y los estándares laborales internacionales y promover un mercado global justo y competitivo. Cierra comillas. Dijo el comisionado interino de la CBP, Troy Miller. La agencia, abre comillas, continuará estableciendo un alto estándar global, investigando agresivamente las denuncias de trabajo forzoso en las cadenas de suministro de los Estados Unidos y manteniendo la mercancía contaminada fuera de los Estados Unidos. En su informe de septiembre del 2022, búsquenlo en todas las páginas del Caribe y CDN. Recuerdo como ahora que trabajé ese informe. Había una comisión de senadores de Estados Unidos que había venido a hacer un levantamiento a los campos cañeros de Central Romana y otros pueblos, y según ellos, habían identificado violaciones a los derechos humanos de los trabajadores que iban desde el no pago de horas extras, según decía el informe, el que no se respetaban los horarios de almuerzo, que no se les permitía hablar, no se les permitía quejarse, decía el informe. De hecho, los senadores visitaron el Senado de la República y llevaron el informe. Ya luego, en septiembre del 2022, emitió el Departamento de Estado este informe donde criticaba y más o menos sancionaba a la Central Romana respecto a estas violaciones que ellos entienden hay contra los trabajadores. En el momento, Central Romana emitió un comunicado, me imagino que lo estará haciendo también ahora, me imagino que estará haciendo algún tipo de lobby, que es lo que corresponde en los Estados Unidos, para ver si la medida no se cumple o si hay algún compromiso de parte de la empresa de mejorar las condiciones de los trabajadores según el informe. O si se ocurrió, porque también hay que decir, el informe de ahora. No. Y en su momento la empresa lo vio. Cuando viene a ver, se corrigieron esas cosas. O posiblemente no. Y por eso la sanción. Yo puedo señalar que hace apenas 2 días aparecía en los medios de comunicación impresos nacionales, en la sección de clasificados, la parte del Central Romana requiriendo mano de obra para trabajar allá. Mira, para tener una visión un poco más clara y el análisis de esta información, tenemos la línea telefónica a Pelegrín Castillo, ex diputado de la República Dominicana y que maneja muy bien estos temas, para ver qué opina de lo que ha pasado hoy con el Central Romana. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a ustedes. Doctor, ¿vio la resolución del Departamento de Aduanas de Estados Unidos con la sanción a las importaciones a ese país por parte de Central Romana? Sí, y no me extraña esa respuesta norteamericana, que es una respuesta perversa, abusiva, malévola, hecha
con el objetivo de que el país se rinda y abra sus fronteras para convertirse en un país de refugio ante la crisis haitiana. O sea que usted entiende que esta resolución está más ligada al tema de las repatriaciones de los haitianos que a los problemas internos que hay de denuncias con respecto a los trabajadores de la caña. Mira, todas esas denuncias que se vienen haciendo hace décadas, en una buena medida, han sido articuladas para chantajear, para presionar, para acorralar al país, para que el país entre dentro de un esquema que yo vengo denunciando hace muchos años. El esquema de ser el estado pivote, la zona de amortiguamiento, el estado de tapón de la crisis internacional de Haití. Eso empezó con la iniciativa de la Cuenca del Caribe, ya en la década de los 80. Siguió posteriormente con el acuerdo del DR-CASPA. Mira, todavía yo recuerdo lo que me dijo el embajador Herter, y se lo estoy dando como primicia a ustedes. Como primicia, siendo yo presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados y habiendo sido el responsable de acompañar las negociaciones del DR-CASPA. Él me dijo en una reunión, me llamó aparte para decirme que Estados Unidos estaba urgido de que República Dominicana aprobara el tratado. Y usó una expresión que no se me va a olvidar. Yo lo voy a escribir y voy a dar detalles, ya que estamos entrando en una nueva fase. Él me dijo, es que ustedes no se dan cuenta de que ustedes no existen sin el Tratado de Libre Comercio. Oh, wow. Así mismo me dijo el embajador Han Herter, en casa de Salomón Mergen, mi primo, en un encuentro donde había funcionarios norteamericanos, legisladores norteamericanos y dirigentes de sectores empresariales aquí, y yo como presidente de la Comisión de Industria y Comercio. Yo había pedido que se hiciera una revisión del DR-CASPA, de que no se aprobara, era la posición mía, hasta que no se hiciera un estudio de impacto por la CEPAL. De hecho, la Cámara de Diputados había aprobado una resolución donde ordenaba la realización de un estudio del DR-CASPA, porque ese acuerdo era un acuerdo abusivo, injusto, donde República Dominicana estaba exponiéndose mucho, especialmente el sector agropecuario. Y yo desde ese momento tuve más claridad, y aún antes, ya tenía claridad de que Estados Unidos estaba usando el comercio como arma geopolítica. Estados Unidos sabe el desastre que hay en Haití. El liderazgo norteamericano, especialmente los demócratas, saben el desastre que hay en Haití, que lo han provocado ellos mismos. Históricamente, cuando pasamos balance, la responsabilidad mayor del desastre es de Estados Unidos. En vez de ir a rescatar y levantar a Haití, a permitir que ese país tenga un futuro mejor, en los últimos 30 años lo que han hecho es agravar la crisis haitiana. Y esa crisis, ellos desde hace 30 años están tratando de resolverla en República Dominicana. Y obviamente una de las armas favoritas de Estados Unidos es usar el Tratado de Libre Comercio, el DR-CASPA, que ellos impusieron aquí, lo impusieron asociándolo a la ley HOT y a la ley Health, con un objetivo. El objetivo era que nosotros estableciéramos el acuerdo con ellos, pero que supuestamente nos convirtiéramos en los actores hegemónicos en la isla, que domináramos la isla para el comercio y la inversión en un trato con los altos empresarios de Haití.
obviamente que eso diera paso a un proceso nuevo. La contrapartida de eso era abrir la frontera para que República Dominicana recibiera millones de haitianos. Pero, doctor, el país no tiene la capacidad, aunque Estados Unidos se lo quiera imponer. No tenemos la capacidad de asumir la población haitiana. Ellos lo saben, pero ellos entienden que hay que buscar una fórmula para ellos es la más económica. Señor Castillo, Juan Carlos Arbelo de este lado. Independientemente de esos argumentos que usted tiene toda la autoridad del mundo para esgrimirlo, ¿pudiéramos negar que esto que está justificando o denunciando o utilizando como razón los Estados Unidos para prohibir la entrada de productos de esta compañía no existe en el trato y en el trabajo de la producción del azúcar? Mira, la industria azucarera históricamente, desde que los norteamericanos se apoderaron de la industria azucarera en República Dominicana, fueron la fuerza dominante. El trabajo en la industria azucarera siempre fue duro. Fue tan duro que yo quiero recordar este pasaje histórico. Los trabajadores que venían aquí antes de 1916 eran trabajadores de las islas. Uh-huh. Eran súbditos de su majestad, el rey de Inglaterra. Y venían a cortar caña. Incluso venían hasta de Francia, de los territorios ultramar de Francia. El martiniqueño famoso del merengue, eran trabajadores, braceros que venían. Los norteamericanos impusieron un esquema diferente, porque ellos no querían bregar con ciudadanos de las islas, porque tenían que bregar en inglés con los ingleses, que iban de alguna manera a proteger a su población. ¿Qué hicieron? Como ellos ocupaban Haití, decidieron empezar a traer haitianos a República Dominicana. Lo escribe muy bien en un informe que les envió a Trujillo Enrique G. Carvajal en 1931 sobre la visión americana de cómo manejar las relaciones dominico-haitianas. Para los norteamericanos, la clave estaba en desarrollar las plantaciones en la parte oriental y traer braceros, porque fueron ellos los que implantaron ese régimen. O sea que los braceros haitianos fueron traídos por los norteamericanos. Los que empezaron el proceso de traer braceros haitianos fueron los norteamericanos. Okay. A la industria azucarera. Luego vinieron, ya eso se fue dando un fenómeno ya en la etapa democrática, donde el fenómeno doctor. migratorio. Pero yo quiero destacar, como resultado de precisamente del DR-CAFTA, los grupos industriales, agroindustriales dominicanos introdujeron muchísimos cambios en la industria azucarera. Sí, quizá uno de los cambios que ellos debieron haber hecho, que no hicieron, y lo hicieron por presiones americanas, para que siguiéramos teniendo mano de obra haitiana, era mecanizar. Doctor, en el año... Se dice que la mecanización de la caña es muy difícil y que tiene que ser a través... No es tan difícil. Mira, Ingenio Barahona tiene el 80% de la caña mecanizada. Ya hay tecnología que permite mecanizar buena parte, no solamente de la caña, y la mayoría de los rubros nuestros, en una proporción altísima, se pueden mecanizar, empezando por el arroz. Sí, hay, doctor, el tiempo se nos está agotando, pero finalmente, y viendo toda esta información, para los que incluso estábamos un poco ajenos, esta prohibición de aduanas de entrar productos azucareros del Central Romana en los Estados Unidos, ¿para usted no es un triunfo de una lucha de derechos humanos de los cañeros que tiene años y años, décadas llevándose a cabo en organismos a niveles, digamos,
en lugares internacionales donde se llevan a cabo estos reclamos, sino que forma parte de la presión que está metiendo los Estados Unidos para que República Dominicana entonces sea declarado como un país racista y siga haciéndose cargo de la situación de Haití. Mira, yo que he monitoreado esto a lo largo de la historia, República Dominicana ha sido acusada de los siguientes crímenes internacionales. No son palabras inocentes o neutras, son palabras que tienen una carga maldita. A nosotros nos han acusado, incluido nuestro ministro de Economía, que eso es lo que da ira y molestia. Nos han acusado de ejercer racismo estructural. Nos han acusado de ser el apartheid del Caribe. Eso lo vi yo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quiénes? Un grupito de jóvenes norteamericanos que estaban haciendo clínica jurídica con República Dominicana de ser el apartheid del Caribe. Nos han acusado de apatridia, hasta el extremo de pedirle a la Corte que revoque la decisión o que modifique la Constitución. La Corte le pide al Estado Dominicano que modifique la Constitución porque está fomentando apatridia. Y la última acusación la hicieron la gente de Naciones Unidas cuando hablaron con las deportaciones, se estaban haciendo traslado forzoso de poblaciones, que es otro crimen de lesa humanidad. Bueno, pues ¿cuál es la estrategia de sectores de ONU y sectores de poder? Y lo menciono por su nombre: la diáspora haitiana en Estados Unidos, el caucus afroamericano y sectores radicales del Partido Demócrata se han propuesto conspirar para aplastar, aniquilar a la República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias, doctor Pelegrín Castillo. Gracias. Definitivamente hemos tenido una opinión y una visión bastante amplia históricamente sobre este caso que recién acabamos de anunciar. Muchas gracias por haber participado en el plato del día. Muchas gracias, doctor. Antes de cerrar, Alba, y antes de tu comunicado, hay que señalar que en el año 2019, que es el año donde hay estadísticas más frescas porque después vino la pandemia, el país exportó por concepto de caña de azúcar 132 millones de dólares. Quiere decir que si esto es como dice el doctor, que se trata de una estrategia, un mecanismo de presión para República Dominicana, será una baja dolorosa que pudiera obligar al país a repensar su política migratoria. Así es como el doctor señala. Y es importante que estemos atentos a las dos campanas de este... Cuando regresemos, sí, claro, vamos a estar leyendo el comunicado del Central Romana. Ya tiene una respuesta. No sé, quédese ahí para que le escuche. Le decíamos que vamos a dar la posición del Central Romana. Ya ha emitido un comunicado de empresa respecto a las sanciones que le acaba de imponer aduanas de los Estados Unidos, que no va a recibir el azúcar ni los productos derivados de ella. Que hay que decir que es muy posible que haya embarques de camino para allá. Pero lógico. La pérdida es grande, no solo porque van a dejar de venderlo. ¿Cuánto dijiste que eran? 132 millones de dólares generó en el 2019 la zafra 2018-2019, que es el más reciente informe, porque en la pandemia parece que los números no se manejaron igual. No, me imagino que sí. No, pero durante la pandemia se vendió más azúcar. Bueno, pero habrá que ver, porque el más reciente que tenemos aquí que sale en presidencia, en aduanas, es este. Veamos. Bueno, escuchemos. Nuestra empresa, esto es el comunicado textual, no estamos poniendo ni quitando. Nuestra empresa ha recibido con gran asombro la declaración pública de los oficiales de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos en relación a la detención de los embarques de azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar producidos por Central Romana. Las razones que sustentan esta medida no reflejan las políticas y prácticas del Central Romana, que por más de un siglo ha sido referente en implementar programas de responsabilidad social enfocados en la salud, educación, vivienda y alimentación al alcance de todos nuestros trabajadores y sus familias. En las últimas décadas hemos destinado inversión millonaria para mejorar las condiciones del trabajo y de vida de nuestros empleados en las zonas agrícolas, garantizando
garantizando salarios dignos y aumentos de los beneficios, talleres de entrenamiento y formación, así como la capacitación de los derechos humanos y los deberes de nuestros trabajadores. Mantenemos la cabeza en alto porque sabemos que durante más de un siglo hemos actuado correctamente, enfrentando los retos con determinación y gestionando su resolución de manera constante. En Central Romana creemos firmemente que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos, lo que construyen. Así hemos actuado siempre y lo seguiremos cumpliendo. Bueno, yo pienso que a Central Romana Corporation le toca hacer un trabajo fino, arduo y mucho más intenso para cambiar la imagen, porque lo que se conoce, lo que se sabe y lo que se percibe no es lo que están escribiendo. Bueno, no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo. De hecho, donde ellos hablaban ahí del tema de vivienda, de cómo viven. Central Romana es un país y el que trabaja ahí vive en otro país. Eso es así. Entonces, si le dan todas esas facilidades a sus trabajadores, pero vuelvo e insisto. Sí, pero la realidad de los batallas la conocemos. Vuelvo e insisto, claro. Vuelvo e insisto. Y es la misma de toda la vida, desde Ober hasta nuestros días. Sí, pero lo que te digo es, habría que ver qué ha pasado después del levantamiento que hicieron los legisladores norteamericanos en el Central Romana. Puede ser que hayan cambiado las políticas. Sí, pero si encontraron algún tema de violación de derechos, puede ser que lo hayan enmendado, porque tampoco estamos diciendo que no lo hay. Sí. Pero fíjate cómo su defensa es muy poco fuerte. De hecho, están apelando a una historia que no les hace bien apelar a esa historia, porque todos sabemos cuál ha sido tradicionalmente el trato del cañero, en sentido general, tanto del Estado como de las compañías privadas que han producido caña durante toda la vida. Entonces, no, ellos debieron de ser así, como tú dices, que se corrigieron después de la visita de los mencionar esos mea culpas o mencionar esas y decir qué se ha hecho puntualmente, porque fíjate que están su comunicado es apelando a 100 años, a más de 100 años de un buen trato, de una serie de reivindicaciones dadas a los cañeros, que todos sabemos que la realidad del Central Romana, una cosa es el que vive en el Central y otra cosa es el que vive en el Batey. Sí, pero también tenemos que señalar que esta veda, este anuncio, se produce, en qué momento se produce, en qué contexto se está produciendo. Se está produciendo en un contexto de unas relaciones un poco tensas entre República Dominicana y Estados Unidos, producto de recientes declaraciones con fuerza que ha emitido el gobierno dominicano y que lleva a poner en tela de duda cualquier tipo de denuncia que formule Estados Unidos contra el país. Esta denuncia no es nueva, sin embargo, es algo preocupante, un pequeño detalle. Central Romana y muchos de sus negocios también están en los Estados Unidos. Sí, es una compañía norteamericana. Entonces, también hay que buscar el matiz político porque... De hecho, en el comunicado que emite los Estados Unidos, habla incluso de la cápite que prohíbe el consumo de productos producidos bajo determinadas condiciones, incluso habla de trabajo infantil. Pero yo sí creo que más que preocuparnos de en qué momento se dan estas declaraciones o se da esta prohibición de un negocio a los Estados Unidos, tendríamos que preocuparnos por si son ciertas o no las razones por las que se están escribiendo. Esto no es un juego nuevo de Estados Unidos, sí es un juego. Cuando el gobierno de Danilo Medina trató de acercarse más a China y alejarse un poco de Taiwán, apareció la mosca de la fruta. Y además podemos irnos más para atrás, señores. Antes la famosa cuota. Y la crisis del turismo. Y la famosa cuota, acuérdense. La del 2019. No hay más para atrás. Tradicionalmente que la subían. Todos los días se mueren turistas de unas alturas o de un... Qué pena me da. Se intoxican, exacto. Pero esa vez aquello le dio la vuelta al mundo. Tú te ríes, Claudio. Pásale el micrófono a Claudio. Pero miren una cosa. Vuelvo, insisto, nosotros no debemos apoyar ni tapar claro que no lo estamos temas haciendo. De violaciones de derechos humanos ni aquí ni en ninguna parte del mundo. No. Era lo que decíamos ayer respecto a que si Estados Unidos ha visto que hay maltrato de ciudadanos haitianos que están siendo deportados, presentarlo con casos. Y de hecho existen las cortes interamericanas para llevar esos casos. Nos han llevado a nosotros varias veces por tema de nacionalidad. Desde Sonia Pierre hasta nuestros días. Exactamente. Entonces, hay los estamentos, pero yo me pregunto siempre,
Nunca he visto a ningún organismo emitir informes de violaciones de derechos humanos a Estados Unidos. Y sabemos, todos sabemos que se violan los derechos humanos en tema de frontera con el tema migratorio. Sabemos todo que hay estados de los Estados Unidos que tienen trabajadores inmigrantes ilegales y que quieren eso porque no hay que pagarle seguridad social o porque se le paga cualquier tipo de salario. Yo no sé si ustedes... me sorprendió muchísimo cuando se anunció la gran inversión para reformas de infraestructuras en Estados Unidos, que fue un gran plan de Biden, para reconstruir carreteras, para, infraestructura en sentido general, puentes. Bueno, y había una inversión importante en muchos estados. Texas era uno de los estados con mayor inversión. Y había un artículo que leo en el periódico El País que dice, le conviene al gobierno texano, porque es que pagan menos, le conviene a los empresarios porque es que pagan menos. Es mucho dinero para el Estado, pero paga menos en impuestos, paga menos en salario, porque los lugares de trabajo el alto Texas, porcentaje de trabajadores ilegales. Sí. Es que es una fuerza. No hemos visto a nadie. Pero pasa en el mundo entero, Nelly. O sea, se pasa en el mundo entero y ciertamente pero porque Estados Unidos es un guardián de todo. Pero en lo que el hacha va y viene, es verdad. Nadie lo observa a ellos. Esa es la pregunta. Es verdad, es como injusto. Es injusto y hay una cosa importante. En lo que el hacha va y viene, República Dominicana y al Central Romana le conviene que esta situación cambie. Nos conviene como nación, pero también tenemos que estar bien atentos a la oportunidad, a lo pling, como decía Samuel hace un momentito, cuando surgen estas denuncias, todas como de una manera que ya a uno se le cayó la venda y problemas que tienen 40, 60, 80 años, de repente se vuelven relevantes. No que digamos con esto que no se deben resolver. Sí se deben resolver porque estamos en un momento de cambio de paradigmas en el mundo. Ahora importa mucho cómo se consigue todo. De hecho, algo que tal vez va a tener que entender la humanidad dentro de unos años es que hay que perder para ganar. Y es algo que realmente viene por ahí. Vamos a tener que decir, bueno, este corre-corre del capitalismo, de lograr cada vez más cosas, vamos a tener que bajar un poco porque va a importar cómo se gana el dinero y todo eso es una realidad. Ahora, cuando surgen todas estas llamadas de atención internacionales de un país que lleva una carga muy fuerte migratoria y todo el mundo ahora nos quiere vender como lo que no somos, hay que tener cuidado. También importa y debe importar, como debería importar en Estados Unidos, el atropello a los derechos del 12% de la población afroamericana que todos los días denuncia violación a sus derechos fundamentales. Sí, es cierto. Es cierto, pero lo que pasa es que también yo pienso que estas son oportunidades, a propósito de que Nerea utilizaba el término, yo pienso que son oportunidades para revisarnos también. Yo pienso que son oportunidades para aprender y crecer nosotros internamente, porque una institución de una industria como la industria cañera, que tradicionalmente ha sido muy injusta en la distribución de sus riquezas, necesariamente tiene que revisarse. Hay que y yo creo que al final esto, hablaba Nereida del País, hablaba Nereida de Central Romana, hay un aspecto económico importante, lo hablaba Samuel, más de 130 millones de dólares manejó esa industria, solamente esa industria yo lo meto en el año 2019. Entonces, al final yo creo que va a haber, estoy casi segura que el presidente Luis Abinader va a intervenir en este proceso, va a hacer el lobby necesario que haya que hacer con la embajadora Sonia Guzmán. Recordemos que doña Sonia Guzmán, embajadora dominicana en los Estados Unidos, fue la cara del Tratado de Libre Comercio, recordemos cuando fue ministra de Industria y Comercio y estuvo ahí con todo ese proceso, conoce muy bien cómo piensan los norteamericanos. Entonces, al final yo creo que esto va a ser no una guerra en los medios de comunicación, no debe serlo nunca, ni utilizar a estas voces agoreras que le gustan mucho. Ahora mismo se está promoviendo mucho la violencia, no sé si ustedes se han dado cuenta. Entre quiero que peleemos, que quieren una guerra, señor, una guerra que no duraría ni 2 días y que no le conviene a nadie. Esto es el plato del día.